Ahí estamos. Bien, entonces, como les decía, vamos a terminar de ver la segunda parte de la teoría de grafos, que ya habían empezado con Federico el lunes, ¿sí? El lunes vieron las definiciones teóricas, algunas propiedades, y hoy vamos a terminar con cómo recorremos estas estructuras, ¿sí? Habrán visto que no son tan simples como los árboles, por ejemplo, en los cuales nosotros siempre empezamos por la raíz y teníamos tres formas de recorrerlos básicamente, que eran en orden, pre-order y post-order. Acá, para recorrer un grafo, en principio no sabemos por dónde empezar, ¿sí? Si miramos acá el grafo de la derecha, a ver si puedo poner acá el punterito, el grafo acá de la imagen, un grafo puede ser tranquilamente una cosa así, tremendamente enorme o No tremendamente veo simple. la pantalla yo, no sé ¿No se si... ve? Ah, Sí, yo perdón. iba a justo decir lo mismo. Me estaban viendo a mí. Ahí estamos. Ahí se ve. Sí, grafo, parte Sí, sí, 2. sí. Grafo parte 2. Bien. Esto les decía, un grafo puede ser algo tan complejo como esto, ¿sí? Imagínense acá la cantidad de nodos y de arcos, son estas rayitas que se ven acá, que tienen. Entonces, ¿por dónde empezamos a recorrerlo? Y bueno, no sé, hay que recorrerlo. El problema que tengamos me va a decir alguna restricción de por dónde empezar o no. O simplemente tengo que recorrer todos los vértices buscando algo, ¿sí? O buscar un camino entre dos vértices, o buscar el camino más corto, más largo, o todos los caminos. Vamos a ver que hay infinidad de problemas para resolver, o que se pueden resolver utilizando el grafo como una representación. Y estas estructuras nos van a dar pie a las técnicas de resolución de algoritmos que vamos a ver más adelante en la segunda parte de la materia, que muchas veces los problemas que plantean así de búsquedas de una solución se pueden modelar o pensar como si el problema estuviera modelado como un grafo, ¿sí? Yo a los que se habían quedado la clase el sábado un ratito al final, hablamos un poquito de esto, de los recorridos y de los problemas. Así que ahora más que nada, bueno, lo vamos a dejar formalizado y vamos a dejar escrito bien los algoritmos. A ver qué. Acá. Ahí estamos. Entonces, básicamente hoy lo que vamos a ver es dos formas, ¿sí? Clásicas para recorrer los grafos, ¿sí? Un recorrido o la exploración de un grafo, si lo quiero visitar todo. La idea es que voy a ir recorriendo uno a uno en una secuencia, ¿sí? Que no necesariamente va a ser siempre la misma, sino que la idea es explorar el grafo, como dice la palabra, ¿sí? Recorrer todos los vértices en búsqueda de algo, en general. Los recorridos más comunes son dos, que se conocen con el nombre de DFS, ¿sí? Que es el recorrido en profundidad, por las siglas en inglés de Depth First Search, y el recorrido en amplitud, ¿sí? A lo ancho, que es Breadth First Search. Estos dos recorridos nos van a permitir justamente recorrer, visitar uno por uno todos los grafos, todos los nodos del grafo. Y acuérdense lo que habíamos hablado, que tenemos que tener en cuenta que en el grafo no es como un árbol en el cual yo siempre voy en una dirección y no tengo forma de volver hacia atrás, no tengo un arco de un hijo a un padre. En los grafos eso puede pasar tranquilamente, así que tenemos que tener esas consideraciones para no entrar en un ciclo y que me salga el famoso Stack Overflow cuando hagamos las implementaciones, que creo que a Mateo te había pasado en un árbol, que nos había quedado algo mal ahí. Que nos queden esas implementaciones cíclicas en las cuales no termino nunca de ejecutar. El recorrido DFS, o recorrido en profundidad, lo podemos ver como algo muy similar a lo que ya estuvimos viendo con los árboles. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grafo en el cual no hay ciclos, ¿sí? Se me genera esta estructura jerárquica. Yo podría agarrar cualquiera de los noditos, tirarlo para arriba, y como no hay ciclo, me van a quedar todos los demás nodos colgando hacia abajo, ¿sí? Me va a quedar una estructura de esta forma. Entonces yo puedo pensar en cómo recorría los árboles, ¿sí? Ahora sí no va a ser un árbol binario, y obviamente no va a ser binario de búsqueda, pero porque acuérdense que un nodo puede tener la cantidad de adyacentes que sean, ¿sí? No tengo una restricción de que sean dos como en el árbol binario. Y entonces la idea va a ser, a partir de un nodo o un vértice dado, empezar a recorrer por todos los adyacentes,
¿sí? Como si fueran los hijos del árbol, hasta que no tengo más adyacentes para recorrer. ¿Por qué digo hasta que no tengo más adyacentes para recorrer? Porque puede ser que, por ejemplo, yo vengo acá recorriendo el A, el B, el D, el G, y en algún momento, por ejemplo, el G tiene un arco de vuelta hacia la B, ¿sí? Como ya pasé por la B, no tengo que volver a ir hacia la B, ¿sí? Entonces, cuando llega un momento en el cual yo ya pasé por todos los vértices que podía alcanzar a partir de un vértice dado, la exploración del grafo a partir del vértice inicial se va a dar por completa, ¿sí? Entonces, en este caso, yo visitaría el vértice A, ¿sí? Voy al vértice B, del vértice B al D, del D al G, ¿sí? Como G en este caso no tiene más adyacentes para recorrer, vuelvo al D, voy al siguiente adyacente del D, en este caso el H, no hay más adyacentes para recorrer, vuelvo, B no tiene más, vuelvo, ¿sí? Voy al segundo adyacente de A, bueno, y así sucesivamente, como hacíamos en el árbol, ¿sí? Este recorrido sería, por ejemplo, un recorrido en pre-order del árbol. En el pre-order si los voy marcando como visitados al inicio, ¿no? Una vez que accedo al nodo. Y este es un recorrido recursivo, tal cual hacíamos con los árboles que veníamos viendo. Otra cosa que vamos a ver, similar a lo que veíamos con los árboles, es que este algoritmo va a estar dividido en dos partes, ¿sí? ¿Se acuerdan que en los árboles nosotros teníamos por ejemplo, pre-order, ¿sí? Que iniciábamos a partir del árbol, ¿sí? Y eso llamaba a un pre-order interno que era privado y que recorría a partir de un nodo particular que era la raíz. Acá nos va a pasar algo parecido. Vamos a tener este método público que se va a encargar de asegurarme que yo visité todos los vértices del grafo, ¿sí? Y un algoritmo interno, que en este caso tranquilamente puede ser público, no es necesario que sea privado, porque la diferencia entre este y este es que el DFS recibe el grafo completo y me garantiza que va a recorrer todos los vértices, y el DFS visit recibe un vértice, ¿sí? O sea, va a hacer el recorrido del grafo a partir de un vértice en particular, ¿sí? Por eso les digo que esto puede ser tranquilamente público, porque yo podría querer recorrer el grafo a partir de un vértice dado, ¿sí? Obviamente acá el grafo también tiene acceso, tendría que estar acá como parámetro. Bien, ¿y qué es esto de blanco, blanco, amarillo que hay por acá y negro? Es un código que vamos a usar cuando recorremos un grafo que me va a ir pintando los nodos de diferentes colores, en este caso de 3 colores, para indicarme de alguna forma el estadio en el cual ese nodo está siendo visitado, ¿sí? Inicialmente, todos los nodos van a estar en blanco, que significa que son nodos por los que no pasé, que todavía no recorrí. A medida que voy descubriendo nodos nuevos, los voy a ir pintando de amarillo, ¿sí? Para decir, bueno, este nodo en este recorrido ya lo visité, ¿sí? Pero no terminé el recorrido, por eso están amarillos, ¿sí? Es una forma de ir marcando visitados. Y una vez que a partir de un nodo no me quedan más adyacentes para recorrer, ¿sí? Que quiere decir que ya ese nodo agoté todos los posibles recorridos a partir de él, lo voy a pintar de color negro. Es decir, bueno, este ya está. Acá no hay más para recorrer. ¿Me siguen? ¿La idea está ahí más o menos? Sí, sí. Bien. Entonces, este primer for de acá, ¿sí? Vamos a pintarlo. Este primer for de acá, lo único que está haciendo es una inicialización, ¿sí? O un blanqueo del grafo. Fíjense que recorro todos los vértices U que pertenecen al conjunto de vértices del grafo. Esta es una notación que significa para el grafo G todo el conjunto de vértices, ¿sí? Y fíjense que acá está diciendo que, bueno, el vértice, esto después cuando veamos a la hora de implementarlo, no quiere decir que el vértice tenga que tener ese atributo color, sino que lo podemos manejar con una estructura externa al vértice, que es lo que normalmente vamos a hacer. Pero la idea es decir, bueno, marcar de alguna forma que este vértice U todavía no lo visité. Recorro todos los vértices y los marco como no visitados. Y este tiempo puede o no ser necesario, esto es opcional, vamos a marcarlo acá como entre paréntesis, si yo quiero saber o si mi problema requiere que yo conozca en algún momento el tiempo en el que encontré o en el que fui visitando un vértice, ¿sí? Si el problema me dice encontrar un camino de tal vértice hasta el otro, por ejemplo,
y no me importa cuánto tardé en encontrarlo, este tiempo no lo uso, directamente no lo incluyo en el algoritmo, ¿sí? Porque van a ver que por acá está actualizado en diferentes partes. Ahora, si yo quisiera saber en cuántos pasos descubrí el vértice, ese tiempo me va a ser de ayuda, ¿sí? Entonces, ténganlo ahí como algo opcional a la hora de resolver un problema y va a depender si lo uso o no del problema que sea. Después de este periodo de inicialización, lo que voy a hacer es, de vuelta, recorro todos los vértices U del conjunto de vértices del grafo, ¿sí? Y me voy a fijar si ese vértice no está visitado, ¿sí? ¿Ven? Si el color es blanco, que significa que no lo visité, entonces voy a disparar este algoritmo de visita del grafo a partir de este vértice, ¿sí? ¿Se imaginan por qué tengo que hacer este for acá? Y no hago directamente un llamado a partir de cualquier vértice, disparo el dfs visit u y listo. ¿Qué les parece? Y porque si es amarillo no tenés que visitar, digamos. ¿O no? No, pero imagínense, a ver, yo acá tenía algún grafito. A ver, lo voy a arrastrar así no pierdo la pantalla. Imagínense con estos grafos, ¿sí? Vamos a mirar, no sé, este, por ejemplo, que es más grande, un poco más grande. Yo digo, bueno, recorro este vértice, están todos en blanco, los empiezo a visitar, no sé, a partir del 5. Agarro el 5, visito, ¿sí? Entonces, voy a visitar este adyacente viene a este, ¿sí? De este me vengo al 6, y del 6 no puedo visitar más nada. Después visito el 1, bueno, en este caso no se me da el... Vamos a empezar, espera. Vamos a empezar a partir del 4. ¿Sí? Imagínense que el primer vértice que agarra para recorrer es el 4. Entonces, empiezo del 4, visito el 6, ¿sí? Visito el 3, del 3 me manda al 6, pero el 6 ya lo visité, o sea que no tengo más nada para recorrer. ¿Sí? Pero entonces, visité este. ¿Sí? Después de ese, visité este. Después visité el 6. ¿Y qué pasa? A partir del 4, a toda esta parte del grafo no puedo llegar. Claro, sí. ¿Lo ven? Porque no necesariamente a partir de un vértice yo puedo alcanzar todo el conjunto, o sea, todo el resto de los vértices. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que yo disparo a partir de un vértice cualquiera, recorro todo lo que puedo a partir de ese vértice con este algoritmo, dfs visit, a partir del 4 sería en este caso, y cuando no hay más para recorrer, ¿qué hace esta otra parte del algoritmo? Y bueno, empieza a mirar qué vértices me quedaron sin visitar. Cuando encuentra uno, por ejemplo acá, el 1 me quedó sin visitar, bueno, visito el 1. Empiezo el dfs visit a partir del 1, ¿sí? Va a ir al 4, pero al 3, pero el 3 ya está visitado. Va a ir al 4, pero el 4 está visitado. Y acá va a ir al 2, y el 2 no estaba visitado. O sea que voy a visitar el 2. ¿Sí? Del 2 voy a ir al 4, que ya estaba visitado, así que no voy. Y a partir del 1 terminé, pero todavía me queda sin visitar el 5. O sea que vuelve a la parte izquierda del algoritmo, ¿sí? Y va a ver qué vértice le quedó en blanco. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Es por esta idea de que el grafo, a partir de un nodo del grafo, de un vértice, perdón, yo por ahí digo nodos, en grafos hablamos de vértices, a partir de un vértice no necesariamente voy a llegar al resto de los vértices, ¿sí? Por eso el algoritmo está partido en dos. Uno que recorre todos los vértices que están en blanco, y cuando encuentro uno, ahí sí disparo el otro algoritmo que es el que explora, ¿sí? Y vuelvo acá para ver si me quedó alguno en blanco. Esto me garantiza que cuando termine este DFS a partir del grafo, todos los vértices van a tener una visita. Bien, ahora, una vez que decidimos por qué vértice arrancar, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es decir, bueno, lo visité, ¿sí? Al vértice U, que es el por el que arranqué, lo marco como visitado, lo marco de amarillo, lo pinto de amarillo, ¿sí? El tiempo lo incremento en 1 porque lo visité en un siguiente tiempo al tiempo que inicié, y se lo asigno al vértice, ¿sí? Esto lo que me marca es en qué tiempo o en qué paso del algoritmo visité al vértice U, ¿sí? Y después, a partir del vértice U, fíjense, por cada vértice B que pertenece a los adyacentes de U, ¿sí? De nuevo, ¿qué voy a hacer? Fíjense que esto es lo mismo que acá. Si no lo visité,
disparo a partir del vértice adyacente. ¿Sí? Esto lo voy a hacer con cada visitante. Una vez que termino de recorrer todo, con cada adyacente. Una vez que recorrí todos los adyacentes del vértice, bueno, a partir del vértice 1 no puedo hacer más nada. Entonces, ¿qué hago? Lo marco de negro. Digo, listo, este ya está. Es un nodo que ya, a partir de él, a partir de U, yo ya exploré todo el grafo, todo lo que podía, ¿sí? En profundidad. Incremento el tiempo, ¿sí? Y acá fíjense que está marcando un tiempo de inicio y un tiempo final, ¿sí? También por si les hace falta saber cuándo empecé a recorrerlo y cuándo terminé de recorrerlo. En qué paso del algoritmo empecé y en qué paso terminé. Estos tiempos, de nuevo, si no lo requieren, según el problema que están resolviendo, no lo ponen, el algoritmo les va a quedar mucho más simple. Fíjense que es un planteo de tipo recursivo, ¿sí? Yo, por cada adyacente, llamo al dfvisit, ¿sí? Que es el que estoy definiendo, pero a partir del adyacente, ¿sí? Y es una forma similar a lo que hacíamos con el grafo, con los árboles, de ir a partir de un nodo hacia todos los hijos. Acá es a partir de un nodo a todos los descendientes. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Ahora vemos un ejemplito. ¿Seguimos? Bien. Entonces, consideremos este grafo. ¿Sí? Vamos a empezar. Se ponen todos los vértices en blanco, ¿sí? Con la primera parte del algoritmo. Y vamos a decir, bueno, que el grafo, cuando empieza a recorrer, elige este vértice para recorrer. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer es, lo pinto de amarillo, ¿sí? Este DIF es el tiempo inicial, tiempo de inicio y el tiempo final de visita del vértice este, no tienen nombre los vértices. Le asigno el tiempo de inicio como 1, ¿sí? Y empiezo el ciclo por cada uno de los adyacentes. Entonces, ahora, cuando yo pido los adyacentes, ¿cuál me va a dar de estos tres? Me va a dar este, voy a ponerle A, me va a dar el B, o me va a dar el C. Tengo tres adyacentes. Va a dar A. ¿Por qué, Gonzalo? Porque es como el preorden de árboles. ¿Te da primero el izquierdo? Depende cómo lo implementes. Ah, ¿sí? Está bien. Porque vos le vas a pedir al vértice de los adyacentes. Ahí depende de tu implementación. No sé si con Fede ya discutieron algo de implementaciones. Depende de cómo esté implementado, te puede dar A, B o C. Te va a dar uno de los adyacentes. ¿Sí? Está bien. Entonces, normalmente te va a dar siempre el mismo, ¿sí? Salvo que los elija al azar los adyacentes. La implementación te va a dar una tendencia que te va a devolver siempre el mismo, ¿no? Porque va a estar como una lista de adyacencias. ¿Se acuerdan que vieron lista de adyacencias o matriz de adyacencias? Ustedes la van a recorrer siempre, una matriz de izquierda a derecha, si es una lista también del primero al último, les va a ir dando siempre lo mismo, siempre en el mismo orden. Pero bueno, tranquilamente podría ser, si este lo agregué primero en la lista, podría ser B. No necesariamente tiene que ser este que acá yo lo tengo dibujado como a la derecha. Perdón, a la izquierda. Entonces, supongamos que elige A, que es el que está a la izquierda, ¿sí? Empezamos en un nuevo DFS, ¿sí? A partir del vértice este, que yo le había puesto A. Lo pinto de amarillo, marco el tiempo de inicio de la visita como 2, y empiezo a recorrer los adyacentes de, en este caso, el nodo este que habíamos llamado A. ¿Sí? De nuevo, por cada adyacente, en este caso tengo estos dos, ¿sí? Imaginemos que agarra este, lo marco de amarillo, le pongo el tiempo en 3, ¿sí? Y le pido los adyacentes en el for. Y acá viene algo interesante. ¿Qué pasa con los adyacentes del vértice este? Del que está marcado como 3. Es este vértice que ya lo tengo pintado de amarillo. ¿Sí? Entonces, como este vértice ya está pintado de amarillo, no va a entrar por esta condición y no se va a disparar el algoritmo recursivo otra vez. ¿Sí? ¿Qué pasa? A partir del 3, el único adyacente que tenía es este. No entré por acá, termino el for porque no tengo más nodos para recorrer, si no me equivoco. No, está este solo. Entonces digo, bueno, el vértice 3 lo terminé de recorrer,
lo voy a pintar de negro, ese vértice está listo, hice todo lo que puedo hacer a partir de él, y le marco como tiempo final el 4. ¿Sí? En el tiempo 3 lo visité, en el tiempo 4 lo terminé de visitar. ¿Sí? Vuelvo al nivel anterior, en el que estaba visitando el nodo que está marcado como 2. A este sí me quedaba un adyacente. Me quedaba visitar este. Entonces voy a marcar este como amarillo, lo pinto de amarillo, lo marco con el número 5, ¿sí? Lo empecé a visitar en el paso 5. Perdón, me adelanté un paso. Y fíjense que a partir de este nodo, el único adyacente es este, que no está pintado de blanco. No importa si es amarillo o negro, en este caso en particular. ¿Sí? Después vamos a ver que sí importa el amarillo para algo. Pero en este caso particular no está pintado de blanco, que es lo que pregunto en esta línea de código. Entonces termino, lo pinto de negro y lo marco con el tiempo 6 en el tiempo de finalización. ¿Desde dónde había venido acá? Había venido desde el 2. ¿Sí? Ahora el 2 no tiene más adyacentes, los dos adyacentes ya los visité, entonces voy a pintar de negro el 2, lo marco como que finalicé en el tiempo 7 y vuelvo al nodo 1. El nodo 1 todavía me quedaba este nodo para visitar, el nodo 8. Lo marco como visitado, voy al adyacente que es el 9, a partir del 9 el único... Estoy marcando y no se ve. A partir del 9, el único adyacente que tengo ya está visitado, así que el 9 termina, ¿sí? En el tiempo 10. Vuelvo al nodo 8, no tengo más para visitar. En el 11 lo marco, lo pinto de negro y lo marco como 11. Y vuelvo al 1, y ahí sí ya no tengo más para recorrer a partir del 1. ¿Sí? Entonces, bueno, acá se ve el ejemplo que les decía recién. Yo a partir del 1 pude pintar todos estos nodos, todos estos vértices, ¿sí? Los pude recorrer, pero me quedaron 2 vértices sin visitar, a los cuales no puedo acceder a partir del 1. Entonces, ¿qué va a entrar en juego ahora? La segunda parte del algoritmo general, del algoritmo de inicio, ¿sí? Yo me había quedado acá, en este for había elegido primero este nodo como nodo inicial. Ahora voy a empezar a recorrer, imagínense que me da este, no está como blanco, este no está como blanco, puede venir a este como siguiente, no está como blanco, este no está como blanco, no está como blanco, y elige este que sí está como blanco. Entonces disparo de vuelta el segundo algoritmo a partir del nodo este. ¿Sí? Ahí lo visito en el tiempo 13, tengo un adyacente, que es el siguiente nodo, en el tiempo 14 lo visito, lo pinto de amarillo, termina, ¿sí? Y termino para acá, y ahora sí, vuelvo acá a ver si me quedó algo sin pintar, y no me quedó nada en blanco, termina el algoritmo. Recorrí a partir de estos dos algoritmitos, ¿sí? Este iterativo y este recursivo, recorrí todos los vértices del grafo y los fui marcando con el tiempo en el cual los fui descubriendo. ¿Me siguieron? ¿Se entendió ahí con el ejemplo cómo va funcionando? Y cómo se evitan los ciclos, cómo se evitan entrar en un loop ahí cuando encuentro un ciclo. Sí, se entendió. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera un problema, escribir un algoritmo que me determina a partir de un grafo dado si a partir de un vértice A, ¿sí? Del grafo, puedo alcanzar a todos los demás nodos. O sea, a partir de cualquier nodo puedo alcanzar a todos los demás nodos. Vértices, perdón. A partir de un vértice puedo alcanzar a todos los demás vértices. ¿Cómo lo podrían implementar? O sea, la mayoría de los problemas se van no todos, no, pero la mayoría hacen un recorrido sobre el grafo, ¿sí? Entonces, estos algoritmos, está bueno que los tengan bien claros, porque les van a dar el esqueleto a resolver un montón de problemas, ¿sí? Después vamos a ir poniéndole variantes, o if, o alguna modificación a cualquiera de estos dos, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía recién, el tiempo por ahí no me sirve, lo saco, me queda más simple. Entonces, si yo quiero ver si a partir de un vértice puedo alcanzar cualquier otro vértice del grafo, ¿qué les parece que podría ser? O sea, que te retorne el vértice o que te retorne si se puede o no se puede de ese vértice. No, el problema es así. Dado un grafo, Sí. determinar, o sea que tendría que devolver true o false, Sí. determinar si a partir de cualquier vértice
puedo alcanzar a todos los demás. Ah, claro, si ese justo ese grafo que le indicaste puede alcanzar a todo el resto. Claro, si a partir de cualquier vértice puedo ir a todo el resto de los vértices. Ah, ok. ¿Qué sería? Que no me caiga en esta situación. Claro, que Porque se yo vaya acá- otro y que ahí empiece otra vez, digamos. Claro, yo por acá digo, bueno, elegí este vértice. Recorro el grafo y veo que no puedo llegar a todos los demás. A estos dos no llegué. Entonces este grafo no cumpliría con esa propiedad. No sería un grafo conectado. Creo que estaban las filminas como grafo conectado. ¿Se Y en vez de entiende? hacer, sí, en vez de hacer un for, le pones el visit de una y si te lo pintó todo de amarillo, significa que lo pudo hacer, si no, Todo de llegó. negro sería. Claro, todo de negro. Claro. Entonces lo que tendría que modificar, esta parte, esto me quedaría tal cual. ¿Sí? Claro, eso se queda igual, sí. Esto quedaría igual, pero yo tendría que poner acá. Esto no sería un for. Yo agarraría cualquier vértice, un vértice cualquiera al azar, ¿sí? Y disparo el df visit a partir de ese vértice, ¿sí? Porque me dice el problema de cualquier vértice a cualquier otro. Y después de eso sí recorro el grafo. ¿Y acá qué haría? Si alguno me quedó en blanco, retorno falso. ¿Sí? Porque alguno me quedó sin pintar, quiere decir que no pude llegar a ese vértice. ¿Se entiende? Y si ninguno me quedó en blanco, quiere decir que los recorría todos, ahí retornaría verdadero. ¿Sí? Ven que como una pequeña modificación a este algoritmo, puedo resolver ese problema que en principio parece complicado de resolver. ¿Sí? Ver si desde cualquier vértice puedo llegar a cualquier otro. ¿Sí? Suena más complicado de lo que es una variación de un recorrido, ¿sí? Y ver si me quedó algún vértice en blanco. Y ahora si les dijera, a ver si creo que es lo que sigue, pero si les dijera determinar a partir de un grafo si tiene un ciclo. ¿Dónde les parece que habría que tocar el algoritmo? Profe, perdón, ¿puedes repetir? Me fui un segundo que llamaron. Otro problema que les va a surgir es a partir de un grafo ver si tiene ciclos. También un método que me devuelva verdadero si un grafo tiene ciclos o falso si no tiene ciclos. ¿Qué parte modificarían? Sí o sí, DFS visit. Claro. Hay que Ahora unirle un sí, este tiene que parámetro. quedar porque los tengo que recorrer todos. Sí, ¿Y qué parte de este método? hay que añadirle un parámetro que guarde siempre el nodo principal. Y cada vez que va visitando otros nodos, que compare si volvió al principal. Cuando visita los adyacentes. Bien, está bien la idea, pero yo puedo salir de... Bueno, este justo no, pero... A ver. Imagínense que yo salgo de este. Sí, No, este también llego. A ver. Acá. Si salgo claro, de ese. este, Ese nadie lo yo podría apunta. decir Ah, tengo un ciclo acá. Y no es desde el que salí. claro, es verdad. ¿Sí? Está bien la idea igual, pero no necesariamente desde el que saliste. Y si vuelve a pasar por uno que ya pintó, Claro, ahí le esa decís, sería más la idea. Ah, Entonces, ¿qué parte tengo que modificar? eh, Me falta una condición acá, porque claro, yo, otro if. claro, acá, si el color es blanco, me mando recursivo. Y y si si el color no, es amarillo, si es claro. amarillo, claro. Si es amarillo significa que yo todavía a ese grafo lo estoy recorriendo, ¿sí? Que sería el caso que se nos dio acá. Fíjense. Acá, recorrí el 2, recorrí el 3, y del 3, acá estamos con las flechas rojas, del 3 volví al 1, que todavía está en amarillo. ¿Sí? Entonces, eso me permite detectar que encontré un ciclo. ¿Sí? Porque estaba recorriendo el 1, no lo terminé de recorrer, y en el camino de recorrer el 1 volví al 1. ¿Sí? Entonces yo puedo modificar, agregar un if ahí, en esta parte, decir, si es blanco, me llamo recursivo, y si es amarillo, ¿sí? Entonces puedo cortar y decir, lo encontré. Encontré que hay un ciclo. Al menos un ciclo hay. ¿Sí? Eso igual está más adelante en las filminas, pero para que lo vayan pensando.
Bien, entonces con esta idea de ir visitando los vértices y ir encontrándome con nodos de distintos colores, ¿sí? Podemos clasificar a los arcos en básicamente dos tipos, ¿sí? Los arcos tree, ¿sí? Que son los que encuentran vértices en blanco, los que descubren vértices que todavía no fueron visitados. ¿Y por qué se llaman tree? Porque, bueno, siguen la idea del árbol, ¿sí? Que yo en el árbol siempre que voy a un nodo es un nodo que no visité, ¿sí? Al nodo visitado vuelvo cuando retrocedo en la recursión. Entonces, ¿cuál es la idea? Que voy a recorrer el grafo y se me va a ir formando esta estructura. Por eso se llaman arcos tree. A partir del nodo A descubro un nodo nuevo, que es el nodo B, el vértice B. A partir del vértice B descubro el vértice D, ¿sí? Descubro el vértice G. A partir de G no hay más. Vuelvo acá, pero por la recursión, no porque tuve un arco hacia acá, ¿sí? Y ahí descubro el vértice H. Fíjense que en cada paso que avanzo en la recursión, ¿sí? No cuando retrocedo, cuando avanzo, siempre encuentro nodos no visitados, ¿sí? Lo mismo para el grafo, voy a encontrar vértices no visitados. Entonces, en el ejemplo que estuvimos viendo, ¿sí? Los arquitos estos marcados como rojo, con rojo, son los arcos tree, son los arcos a partir de los cuales yo descubro un vértice nuevo. Si empiezo a recorrer, fíjense que acá está marcado a partir de cuál recorro, porque los arcos tree van a ser diferentes dependiendo de dónde inicio, ¿sí? Porque si yo hubiera iniciado de acá, este hubiera sido un arco tree, porque descubre este que es un arco nuevo, perdón, un vértice nuevo. Si hubiera iniciado el recorrido desde este nodo 3, 4, ¿sí? Entonces es importante desde dónde empiezo. Acá empiezo desde este vértice y los arcos tree van a ser este, que me permitió descubrir este arco, ¿sí? Este no, porque este estaba siendo visitado, estaba amarillo, así que no es un arco tree. Este sí, me permite descubrir un vértice nuevo, ¿sí? Después a partir de acá no hay más, pero este también es un arco tree, porque me permite descubrir este nodo, este vértice, y también me permite descubrir este vértice, este arco, ¿sí? Después todos los demás me llevan a arcos que ya visité. Entonces, esos arcos que me permiten volver hacia atrás se llaman arcos back. Son los arcos que me identifican ciclos, ¿sí? Lo que habíamos visto recién. Es un arco a partir del cual yo vuelvo a un vértice que ya estoy visitando, o que ya ha sido visitado, ¿sí? Fíjense que son de amarillo a amarillo. Es desde un vértice que estoy visitando hacia otro vértice que estoy visitando que todavía no lo terminé de visitar. ¿Sí? Y esos son básicamente los que me permiten los arcos back determinar los ciclos, que es lo que hicimos recién medio informalmente. Entonces, en este caso, los arcos back, el único arco back que tengo sería este, ¿sí? Porque todos los demás me llevan de un vértice amarillo a uno negro. Esos no se consideran back. Bien. Bueno, esto es lo que les comentaba recién. Este algoritmo, tenerlo dividido en dos partes, lo que me garantiza es que yo voy a visitar todos los vértices sin importar si hay una conexión entre un vértice y todos los demás. Por ejemplo, en este caso es mucho más evidente, esto es un grafo, no son dos grafos, es un grafo que no está conectado, ¿sí? Una parte no está conectada con la otra parte, pero no deja de ser un grafo, ¿sí? Este grafo, si yo arranco de cualquier vértice de estos, no me va a permitir llegar a ninguno de estos. Entonces, este algoritmo me va a garantizar que yo los voy a visitar todos. Y fíjense que esto aplica tanto para grafos no conectados, fíjense que este es no conectado, como para grafos conectados. Acá acá tengo, a ver, si yo hubiera arrancado de este, por ejemplo, visito A, visito B, pero me queda D sin visitar. ¿Sí? Fue lo que nos estaba pasando en el grafo anterior. Entonces, sin importar si es dirigido o no dirigido, este algoritmo me garantiza que todos los vértices van a ser visitados. ¿Por qué? Porque acá me fijo cuál me quedó sin visitar y vuelvo a disparar el algoritmo a partir de él. Y acá viene más formalmente el concepto de ciclos en un grafo. Se dice que un grafo es acíclico si en el recorrido de un DFS, de un Depth First Search, no se encuentran arcos de tipo back. Si yo siempre usé arcos tree, entonces el grafo va a ser acíclico, ¿sí? Nunca intento ir de un vértice amarillo a otro vértice amarillo. Entonces, podemos usar el DFS para resolver el problema de determinar si un grafo es cíclico, ¿sí? Con esta modificación que habíamos visto recién. Agregarle un else ahí
y preguntar si el color del vértice es amarillo. Bueno, en este caso lo imprime por pantalla. Eso en programación 2 se acuerdan que no nos gustaba. Por eso decía los de devolver el true o el false. Pero bueno, acá, si la idea es ver si hay un ciclo, podríamos hacerlo de esa forma y decir, bueno, encontré un ciclo. ¿Sí? Un poquito de la complejidad computacional de este algoritmo. ¿Sí? Es un algoritmo, fíjense, que explora todos los vértices del grafo. Los tengo que descubrir a todos. Entonces, la complejidad va a estar determinada por la cantidad de vértices del grafo. Pero además de la cantidad de vértices, por cada vértice, ¿sí? Esto, ¿dónde está? Si miramos acá el algoritmo, acá estoy recorriendo todos los vértices. Ahí tengo el ODB. ¿Sí? Pero a su vez, por cada vértice, yo recorro todos los adyacentes. O sea que tengo que ir por los arcos. Por lo tanto, la complejidad va a estar dada por la cantidad de vértices más la cantidad de arcos. ¿Sí? Eso me queda determinada por dos factores. No depende tanto de la cantidad de arcos, de vértices en sí, sino también de la cantidad de arcos que tengo. Si es un grafo muy conectado, la complejidad va a ser mayor, porque yo tengo que ir pasando por esos arcos, aunque sea para ver si está visitado o no está visitado, pero me entran en juego en el costo, en el costo computacional la cantidad de arcos que tengo que seguir, con una implementación de listas de adyacencias. Bien, se entiende más o menos este algoritmo, es muy parecido a lo que veníamos viendo con los árboles, con la consideración esta adicional de que tenemos que, primero, ver si me quedaron vértices sin recorrer. Y segundo, que tengo que tener la consideración de que desde un vértice puedo volver a uno que ya estaba visitando y que se me forme un ciclo. Entonces, simplemente con ese if de considerar que el vértice no esté en blanco, antes de mandarme recursivo para no entrar en un loop infinito. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, bien, porque ese es el más fácil. El que viene ahora es un poquito más complicado. Uy. Este es más o sea, es como una generalización del recorrido del árbol considerando los ciclos. Bien, ahora el BFS. El BFS, como les decía, es una búsqueda a lo ancho. ¿Sí? Si nosotros lo queremos hacer un paralelismo con lo que habíamos visto con los árboles, es como recorrer el árbol, el árbol por niveles. ¿Sí? Si vemos el árbol, sería, recorro, bueno, primero la raíz, después recorro todos los de nivel 1, después recorro todos los de nivel 3, todos los de nivel 4 y así. ¿Sí? Es como ir haciéndole cortes transversales al árbol e ir visitando los vértices por niveles. ¿Cuál sería el resultado de este recorrido? Bueno, sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M. ¿Sí? O bueno, el orden no importa porque es por nivel. Podría ser A, C, B, E, D, F, G. Depende de cómo el grafo me esté dando los adyacentes. Y si lo miro desde el punto de vista de grafo, es un recorrido como en cebolla, ¿sí? Abarcativo así desde el centro, que va a ser el vértice desde el cual inicio, hacia todos los adyacentes, después a los adyacentes de los adyacentes, y así me voy agrandando, ¿sí? Hasta que los visite todos. Sigue esta idea. A diferencia del DFS, que va, a partir de un grafo, se mete todo en profundidad, todo lo que pueda, y después recién va por el siguiente adyacente. ¿Se entiende en principio la diferencia de cómo va accediendo a los vértices? Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, miremos acá. Tenemos este grafo, ¿sí? Dirigido. Imaginemos que empezamos a recorrerlo a partir del vértice D. Esto nuevamente, desde dónde empiezo no es una constante, o sea, no siempre necesariamente voy a empezar del mismo vértice. ¿Y cuál sería la idea? Bueno, a partir de D, recorro D, después recorro los adyacentes de D, que son B y C, en el segundo nivel. Hasta que no terminé con todos los adyacentes de D, no sigo recorriendo el siguiente nivel. Acá, como ya terminé, sigo con el siguiente, que son los adyacentes de B. Los adyacentes de B es H, ¿sí? Pero no me voy con los adyacentes de H hasta que no recorra todos los adyacentes de B. En este caso no hay más, pero también tengo que recorrer los adyacentes de C antes de mandarme por A. ¿Se entiende? Primero tengo que terminar de recorrer todo este nivel. Cuando recorro B y C, recorro H,
pero antes de recorrer A tengo que recorrer R, porque R es una adyacente de C. ¿Sí? Después que termino con R, que sería el tercer nivel, recién puedo recorrer A y T. Entonces, a partir de D, el recorrido me quedaría D, B, C, H, R, A y T. ¿Sí? Otro recorrido válido sería, bueno, estos permutados, ¿no? T y A primero. O R y H. ¿Sí? Estos, los del mismo nivel, pueden llegar a estar permutados, dependiendo de cómo accedan al grafo, pero siempre tiene que ser por capa, por nivel. Bien. ¿Por qué les decía que no es tan fácil? Y porque yo tengo que ir encolando, por decir de alguna forma, los nodos que todavía no terminé de recorrer. ¿Sí? Porque yo hasta que no recorro B y C, no puedo ir a H y R. ¿Sí? Entonces, si estoy recorriendo B, llego a H, no puedo seguir con A hasta que no termine los adyacentes de C. Entonces vamos a usar una estructura auxiliar, el algoritmo BFS usa una estructura auxiliar que es una estructura de fila o de cola, ¿sí? En el cual yo inserto elementos por la parte de atrás y siempre recupero por la parte de adelante, como si fuera la fila de un banco, ¿sí? El cajero, bueno, ya no se hace mucha más fila en el banco de esta forma, pero la cola del supermercado, ¿sí? Yo me pongo, cuando llego a la cola del supermercado, me pongo al final de la cola, cuando un cajero se desocupa me llama y el que va es el primero, ¿sí? No el que está atrás. La diferencia de la pila, ¿sí? En el cual el último que pongo es el primero que saco. Acá el primero que llega es el primero en ser atendido. Y todos los demás se van encolando atrás. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense que también va a estar dividido en dos partes, ¿sí? Por las dudas de que el grafo este me quede desconexo. Entonces, la parte de inicialización en este caso lo que va a hacer es, bueno, vaciar la fila, por si tiene algún residuo. Y después, para cada uno de los vértices, lo voy a marcar como no visitado, ¿sí? Como este algoritmo no se usa tanto para recorrer ciclos, entonces nos evitamos el tema de los colores, ¿sí? Que el amarillo y el negro se usaban para justamente, si voy de amarillo a amarillo era un ciclo. Este algoritmo no se usa tanto para eso. Entonces directamente lo que considera si un vértice lo visité o no lo visité. Es más simple en ese sentido. ¿Sí? Si yo quiero encontrar ciclos, lo más usual es usar el DFS que lo encuentra más rápido, por decir de alguna forma. Este algoritmo tarda más en abarcar el grafo porque va a lo ancho, justamente, va por niveles. Entonces tarda más en descubrir vértices que por ahí están más distantes. Entonces, la idea que sigue no es la idea de colores a medida que vamos visitando el grafo, sino de marcarlo simplemente como ya pasé por acá o no pasé por acá, ¿sí? Para evitar los ciclos. Entonces, marco todos los vértices como no visitados, y esta parte es igual, por cada vértice del grafo, si no está visitado, si todavía no llegué a él a partir del algoritmo este, ¿sí? Que en este caso, fíjense que no va a ser recursivo, está anotado acá abajo, es un planteo iterativo, no recursivo. ¿Se puede hacer recursivo? Sí, pero queda más complicada la implementación. Entonces, en este caso lo vamos a hacer iterativo. Sí, de paso, para que vean que no siempre es recursión, hay que usar recursión para todo lo que podamos. ¿Sí? Si iterativo es más claro y no me incrementa la complejidad, lo hacemos iterativo. ¿Sí? Bien, entonces, si no está visitado, disparamos este algoritmo de FSVisit del grafo a partir de un vértice particular. ¿Sí? En este caso yo partiría a partir del D. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, lo marco como visitado. Visito el D, ¿sí? Lo imprimo por pantalla, si yo lo quiero ir marcando, imprimiendo por pantalla los vértices que voy visitando a medida que los voy encontrando. Imprimiría el D, lo marco como visitado, y fíjense que agrego al vértice que estoy visitando, primero, lo agrego a la fila. ¿Sí? O sea que acá estaría haciendo, estaría poniendo en la fila el vértice D. Vamos a ir siguiendo el ejemplito. ¿Sí? El vértice D lo agrego a la fila. Y después entro en este for. Mientras que la fila F no esté vacía, ¿sí? No está vacía porque acabo de agregar el vértice por el que inicio, tomamos un vértice de la fila, tomar significa sacarlo, ¿sí? O sea que al vértice D lo saco, lo voy a borrar de acá, borrador. Y para cada vértice adyacente al vértice que acabo de sacar, ¿sí? Fíjense que X es el vértice que saqué de la fila, en este caso era el vértice D, ¿sí?
por cada adyacente, si todavía no lo visité, lo marco como visitado y lo agrego a la fila. ¿Sí? O sea que si yo voy marcando acá, pluma, al vértice D ya lo visité, vamos a ponerle un tic, ¿sí? Ahora voy a marcar a todos los adyacentes de D, vamos a verlo acá, que son B y C, los voy a marcar. Vamos a hacerlo de este lado, que así queda más claro en el grafo y no en el arbolito. A B lo marco como visitado, a C lo marco como visitado y los agrego a la fila. ¿Para qué los agrego a la fila? Para seguir este concepto de hasta que yo no termine de visitar B y C, no puedo visitar a ningún adyacente de B y de C. ¿Sí? Cuando yo vuelva al siguiente ciclo, acá me van a ir quedando los adyacentes de B y de C, atrás en la fila, a los cuales no voy a procesar hasta que estos dos no estén terminados, hasta que no los saque. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora lo vamos siguiendo ahora, pero a ver si vamos siguiendo la idea. Entonces, B y C no estaban visitados, ¿sí? Volvemos al siguiente elemento de la fila, ¿sí? Vuelvo a este punto del while. La fila no está vacía, entonces, ¿qué hago? Saco B, lo borro. Esto me va a costar hacerlo en el... Saco B, bueno, acá imagínense C quedaría en esta posición, ¿no? No lo voy a correr porque es un lío. Saco B, ¿sí? Y para cada adyacente de B que no esté visitado, lo voy a marcar como visitado y lo agrego a la fila. En este caso, ¿a quién tendría que agregar? A ver si me van siguiendo. Ahora estoy procesando. Habría que agregar a H. Bien, marco como visitado H, que es el único adyacente, ¿sí? Y lo agrego atrás en la fila. ¿Está? Termino esto. Siguiente de la fila, C. Saco C. Saco quiere decir que es el que voy a procesar. Lo saco de acá. ¿Sí? Y por cada adyacente a C que no esté visitado, lo agrego a la fila. ¿A quién agrego entonces? Por cada adyacente de C, agrego a R. ¿Sí? No tiene otros. Pero ahora cuando veamos la H sí vamos a ver que va a ir hasta la D, que ya está visitada. ¿Sí? Y bueno, me faltó marcar como visitado. Antes de agregarlo a la fila, lo marco como visitado. Siguiente paso, saco la H. Fíjense cómo me van quedando los niveles. Nivel 1, nivel 2. Ahora saco la H. Lo borramos de acá. Marco los adyacentes de H. Adyacentes de H, ¿quiénes son? D, pero D ya está visitado, o sea que no entro por acá, no lo marco como visitado, porque ya está visitado, y no lo agrego a la fila de vuelta a D, porque ahí tengo un ciclo. ¿Sí? El siguiente es A. ¿Sí? Y otro adyacente de H es T. ¿Sí? Ahí ya agregué todos estos, voy al siguiente, bueno, saco la R. La R no tiene ningún adyacente sin visitar, ¿sí? O sea que directamente la saco, vamos a hacerlo así más fácil. Después saco la A no tiene ningún adyacente, saco la T y ahí los voy a visitar todos, ¿sí? Acá, bueno, no los marqué, antes de agregarlo, los visito, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Me siguieron? Ahí terminó. Sí, sí. ¿Sí? Ven que es un algoritmo recursivo. Mientras la fila no se me vacíe, agarro el vértice, saco los adyacentes, los marco como visitados, los agrego a la fila. Y eso cíclicamente hasta que la fila tenga cosas. ¿Sí? Cuando se me vacía la fila, ¿qué pasa? Perdí el puntero. Cuando se me vacía la fila, puede ser que me haya quedado algún vértice sin visitar, que no esté conectado a partir de D. Entonces entra en juego esta parte del algoritmo. ¿Sí? Esto. Por cada vértice no visitado. Si hubiera habido, no sé, un vértice T, no T hay, un vértice J, ¿sí? Dispararía de vuelta este algoritmo a partir de J. La fila está vacía, agrego J y bueno, empiezo todo el ciclo de nuevo. ¿Sí? A ver que hay alguien que quiere entrar.
Me está tapando acá, permitir. Hola, Nico. Bien, ¿se entendió? Sí. Profe, una consulta. Ahí en donde dice BFS Visit, dice agregar S a la fila F. Sí. Cuando dice tomamos vértice X, ¿no sería tomamos vértice S en vez de X? No, porque vos empezás a partir de un vértice, como en Sí. el DFS, ¿sí? Fíjate, el vértice desde el que empiezo, que acá está llamado como S, es el que le paso como parámetro, en este Claro, ejemplo sería sí. D. Sí, o sea, S siempre D hasta que termina el... Es X D. sería como el guarda el valor de D y ahí busca los adyacentes, digamos. Mirá, vos llegás con D, agregás D a la fila, Sí, ¿sí? Y acá entras en un while mientras que la fila no esté vacía. El primer elemento de la fila va a ser D cuando empezás. claro, sí. Pero ni bien entras, lo sacás y agregás todos los adyacentes. O sea que en el siguiente llamado, X va a tomar el valor de B. Ok, claro. ¿Sí? Bien. X representa un elemento de la fila, al primer elemento que está esperando. Ok, En el primer ciclo va a coincidir con S, pero ya después no. bien. Ahí está. ¿Sí? Sí, sí, oye. Esto después igual lo tienen que implementar en el práctico, así que ahí van a salir las dudas además de implementación, de cómo obtengo los adyacentes. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Bien. Pero la idea es que entiendan conceptualmente cómo hacemos esto de garantizar que voy por niveles. ¿Sí? La fila nos ayuda a eso, a decir, bueno, hasta que no terminé de recorrer un nivel, no paso al nivel siguiente. Como los del siguiente nivel van a estar atrás en la fila, ¿sí? Entonces estoy garantizando que voy a ir en ese sentido recorriendo los vértices. Bien. A ver que no me pasa la filmina, no sé por qué. ¿Me salté algo? No. Acá. Estaba pasando la filmina y no veía. Está todo el recorrido, bueno, ahí todo lo que yo hice, lo que hice a mano con el... escribiéndolo, está todo escrito acá en las filminas una por una, así que les va a quedar después el ejemplo escrito cuando suba las filminas, ¿sí? Cómo se va actualizando la fila, ¿sí? Fíjense, en el primer nivel recorre D, después B y C, fue lo que fuimos viendo, ¿sí? Y cómo va cambiando la fila en cada paso. Bien, ¿para qué me puede servir este? O sea, este algoritmo es menos usado que el otro, ¿sí? El DFS se usa para mucho más problemas que el BFS, y vamos a ver después en la última filmina por qué, ¿sí? Porque en general me ayuda a encontrar más rápido un vértice, buscarlo en profundidad que buscarlo a lo ancho. Pero este algoritmo se usa en algunos casos particulares, por ejemplo cómo encontrar el camino de menor longitud, ¿sí? Cuando yo la longitud la mido por cantidad de arcos, ¿sí? La distancia entre un nodo, entre un vértice y otro, lo mido por la cantidad de arcos que tengo que seguir para llegar a él, ¿sí? Acuérdense que los vértices, en un grafo general, los arcos, perdón, pueden estar etiquetados con un peso, ¿sí? Por ejemplo, el costo de ir de una ciudad a otra, no sé, el costo de la nafta más el peaje, bueno, lo que sea. Pero puede haber un costo asociado a un arco que no necesariamente es 1, ¿sí? Entonces, cuando no me importa ese costo y lo que yo considero para encontrar el camino de menor longitud es la cantidad de arcos, ¿sí? Cantidad de arcos y no costo que tengo que atravesar. Entonces, este algoritmo es muy útil. ¿Por qué? Porque yo lo busco en el primer nivel. Parto de un grafo, de un nodo, ¿no? Si ese no es el que busco, miro en el primer circulito, en el primer nivel. ¿Sí? ¿Qué tengo en el primer nivel? Todos los que están a distancia 1. ¿Sí? Si no está a distancia 1, busco a distancia 2. ¿Sí? Entonces, una vez que lo encuentro, si uso este algoritmo, estoy garantizando que lo encontré en la menor cantidad de pasos posibles. ¿Se entiende? Porque yo voy todos los de paso 1, todos los de distancia 2, todos los de distancia 3 y así sucesivamente. Entonces, para ese problema se puede utilizar este algoritmo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos bueno, acá un mapa de Tandil, los nodos me marcan las esquinas de las calles, ¿sí? Y yo quiero ver en cuántas cuadras, ¿sí? Esto con diagonales se me va la miércoles, pero en el caso de una ciudad así cuadradita, en cuántas cuadras tengo que recorrer para ir desde acá hasta acá. ¿Sí? Si lo tengo marcado de esa forma, ¿yo qué hago? Bueno, visito los adyacentes al nodo rojo,
¿sí? Desde este nodo, ¿a qué esquinas puedo ir? Bueno, a estas 4. ¿Sí? No encontré el grafo, bueno, me expando un nivel más. No está, me sigo expandiendo, así hasta que en, bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, puedo alcanzar ese nodo. ¿Sí? Para este problema en particular y para algunos otros, es más útil utilizar el BFS. Para todos los demás, ¿cómo era la propaganda? Adarmicina era, no me acuerdo. Para todos los demás, normalmente se usa el DFS. ¿Sí? Bien, costo computacional del BFS es exactamente el mismo al del DFS. ¿Sí? A nivel de costo, en la notación Vigo es lo mismo BFS que DFS, va a depender de la cantidad de vértices más la cantidad de arcos. ¿Sí? Porque utilizo, bueno, las listas de adyacencias. ¿Sí? Una vez que visito un vértice, primero recorro todos los adyacentes y ahí entra en juego esta A. ¿Sí? Y si el grafo no está conectado, imagínense que es un grafo medio raro en el cual están todos los nodos sueltos, sería ODB. ¿Sí? Bien, y para terminar, este es el grafiquito que les quería mostrar de las diferencias de los vértices que voy descubriendo con los dos algoritmos a medida que visito el 20% de los nodos, el 40% de los nodos y el 60%, bueno, así hasta que los recorrí todos. Fíjense cómo la búsqueda es mucho más concentrada en el caso del BFS, centrada en el nodo, ¿sí? Tardo más en llegar hasta el final del grafo. ¿Sí? Se nota acá visualmente como desde este punto, yo ya llegué hasta esta otra punta y recorrí el 20% de los nodos. Entonces, este algoritmo me permite descubrir más rápido los vértices que este. Pero bueno, si quiero una cuestión, el problema me pide resolver una cuestión de distancia a un vértice en particular, en función de cantidad de arcos, este vértice lo va a encontrar más rápido que este. ¿Sí? Porque este se va a cualquier lado. Si lo hubiera aplicado al caso de las ciudades, el BFS, capaz que, no sé, se viene por acá, recorre de dato a la vuelta por acá y nunca llega. ¿Sí? Porque se expande más. En cambio, el otro es más concentrado en el centro y empieza, a partir de capas, a avanzar. Bien, esas son las dos formas de recorrerlos y ahora ya solamente nos queda implementar el grafo y los recorridos en código. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me queda claro? Sí, está claro. Ahora han visto que los algoritmos son bastante sencillos, ¿sí? Estos sí los tienen que saber, no como por ahí el borrado del árbol que les decíamos que no, o el merge sort, que son algoritmos que no les vamos a pedir. Estos los tienen que saber porque les van a permitir después, y les van a servir mucho después cuando veamos backtracking, mirarlo de esta forma. ¿Sí? Si tienen claro el DFS sobre todo, cualquier problema que pueda traducir a una búsqueda de grafos, a una búsqueda en un grafo, les va a ser muy útil pensarlo de esa forma. Después, obviamente, hay variantes. Si yo quiero ir guardando el camino que recorrí, tendré que usar una lista, ir guardando los nodos en la lista. Si quiero el camino más largo, bueno, también ir guardando una solución parcial. Cuando encuentro una solución mejor, la reemplazo. Millones de variantes. Pero la base de recorrido normalmente es el DFS, este algoritmito. ¿Sí? Con la variante de los ciclos, ¿sí? Si quiero descubrir un ciclo, el tiempo si fuera necesario o no, o alguna otra variante que pueda aparecer, pero va a ser la base para varios problemas este algoritmo. Bien. Vamos a cortar la grabación acá y les muestro el práctico. Creo que con Fede ya estuvieron viendo el Git, ¿sí? ¿Se los mostró la estructura del grafo? Sí, nos mostró. Bien. Entonces ahí tienen los métodos que tienen que implementar de acá al viernes próximo, lo más que puedan, para sacarse las dudas con Fede en la clase presencial. A ver, un minutito. Y de esos métodos son el práctico también plantea otros ahora métodos. les muestro el práctico. Recién lo subí. Ahí se los muestro, así ya los discutimos. ¿Dónde está? Ya lo tienen visible, ¿no?
Yo lo puse recién, pero por las dudas. Sí, recién lo vi. ¿Sí? Bien. Entonces, el ejercicio 1, como en el de árboles, implementar las clases grafo dirigido y grafo no dirigido. Respeten la interfaz que les dimos en el Git, ¿sí? Para que, bueno, todas las implementaciones reciban los mismos parámetros y devuelvan los mismos tipos de datos. Ahí va a haber varias cosas para discutir. Cuando lo empiecen a hacer les van a surgir bastantes dudas, creo, espero que no, pero les van a surgir dudas que las van a ir resolviendo. No les queremos adelantar nada para que se choquen con los problemas. Y lo van preguntando durante la semana. Si tienen alguna duda que no les permite seguir, lo preguntan en el foro y los vamos a ir contestando. Y si no, en la clase presencial ahí van a terminar de discutir con Federico algunas cuestiones técnicas de cómo reducir ciertas complejidades o qué estructura conviene más para representar los adyacentes y eso. Entonces, número 1, completen toda la interfaz que les propusimos en el Git con todos los métodos que están ahí definidos. A ver, quería buscarlo así, lo tenía acá a mano. Me olvidé de abrirlo antes para tenerlo a mano. A ver. SRC. Está dentro acá de TP4. ¿Sí? Fíjense que tenemos la interfaz grafo, que tenemos agregar vértice, borrar vértice, agregar arco, borrar arco. No se asusten con que no va a ser tan complicado como el borrar del árbol, porque acá no hay mucho que controlar, ¿sí? Borrar un vértice, ¿qué tienen que controlar antes de borrarlo? O después de borrarlo. Que no acceda a ninguno, o sea, que no tenga acceso y que ahí lo podés borrar, ¿no? Claro, los adyacentes, ¿no? Claro. Depende cómo lo implementen, ¿sí? Lo que van a tener que considerar es que si borran un vértice, también tienen que borrar todas las partes en las que ese vértice estaba mencionado. Ese vértice seguramente es adyacente de otro o de otros, ¿sí? Claro, sí. Y si ustedes tienen una lista de adyacencia en el otro, tienen que primero borrarlo como adyacente y después eliminarlo, ¿sí? O al revés, pero bueno. Eso quiere decir que eliminar tiene un costo de n. Eliminar, y ahí lo van a ver, qué costo Claro, tiene, ¿sí? está bien. Que es n, ¿no? Claro. ¿Qué sería n No, para ¿cómo? vos? ¿Qué te determina la complejidad? Claro, en este caso no sería n, sería n más la cantidad de arcos. A ver, bueno, A ver. depende cómo lo implementen, ¿no? Pero Sí, sí, no quiero adelantar porque depende cómo lo implementen. sí, es verdad, es verdad. ¿El borrar un nodo? El borrar. El borrar un vértice es esto, ¿no? Sí, borrar un vértice. La complejidad depende más de cuántos nodos están conectados de algún modo a este. Claro, ahí está. Depende de los adyacentes, de cuántos nodos estén conectados a él. Sí, porque yo, Claro, Si es está un bien. grafo dirigido, depende es de la adyacencia, pero también en las dos direcciones. en las dos direcciones, claro. Entonces, bueno, ahí la complejidad va a estar determinada más por los adyacentes que por el vértice en sí, ¿sí? Sí, Cómo es está verdad. almacenado ese vértice. También si está almacenado, porque si yo para borrar el vértice primero lo tengo que buscar y esa búsqueda es una búsqueda en una lista, ahí tengo un costo también que me influye la cantidad de vértices. ¿Sí? Si yo para borrarlo tengo un acceso directo, ¿sí? Encontrarlo es constante, pero tengo que buscarlo en qué listas de adyacencia está también. Entonces, bueno, eso lo que pueden hacer es implementar el vértice. La complejidad, de nuevo, va a estar totalmente determinada de cómo ustedes lo implementen en su implementación particular. Entonces, acá arriba le pueden poner un comentario. Bueno, borrar un vértice con mi implementación me quedó O de n, donde n es tal cosa. ¿Sí? En el grafo no vamos a usar tanto la n, porque la n, ¿qué representa? Tenemos como más dimensiones para evaluar. ¿Sí? Entonces va a depender, como veíamos en las filminas. Como teníamos acá, fíjense que yo hablaba de B mayúscula para referirme a la cantidad de vértices del grafo, A mayúscula para referirme a la cantidad de arcos, ¿sí? Y podría utilizar otra letra, una A minúscula por ahí, que sería la cantidad de adyacentes de un vértice.
¿sí? Porque me puede depender de esas tres cosas. O de todos los vértices, o de todos los arcos, o de los adyacentes de un vértice dado. ¿Sí? O de una combinación de esos, ¿no? Pero en general tengo como tres variables para mirar. Bien. Vamos a volver a subir esto. Borrar un vértice, agregar un arco, también depende cómo esté implementado. Si yo tengo acceso directo al vértice de origen, cómo está el vértice destino, almacenado. Fíjense que un detalle que lo debe haber marcado Federico es que los vértices los vamos a manejar con enteros, ¿sí? Como hacíamos con las tablas de hashing, que, bueno, y los árboles también. Para mantener el orden usamos un entero, y ese entero es un identificador que me dice después dónde está el dato, ¿sí? O tengo el entero y ahí un puntero donde está el dato, o lo que yo quiero, lo que representa ese nodo en sí. Pero los vértices los manejamos con enteros porque ¿qué me permite el entero? Usar estructuras de acceso directo, como son los arreglos, las matrices o las tablas de hash, ¿sí? Entonces, usar entero me va a resolver en algunos casos, a reducir la complejidad a un acceso directo, a uno de uno, ¿sí? Bueno, contiene un vértice, verifica si un vértice existe, verificar si un arco existe entre dos vértices, fíjese que le paso los dos vértices y tengo que ver si existe la conexión. Obtener el arco entre los dos vértices, ¿sí? Este me dice si existe, este me devuelve el arco, porque ese arco, fíjense que tiene asociada una etiqueta, ¿sí? Que es el costo, por ejemplo, de ir del vértice 1 al vértice 2. La cantidad total de vértices, la cantidad total de arcos. Obtener todos los vértices, esto fíjese que me devuelve un iterador. Me va a permitir recorrer los vértices, ¿para qué? Para esos for que yo necesito recorrer todos los vértices del arco, por ejemplo, para ver si me quedó alguno en blanco, ¿sí? Con este iterador, lo que intento hacer es, bueno, un mecanismo para recorrer todos los vértices del grafo y que me los vaya dando de a uno, ¿sí? Sin pasar dos veces por el mismo. Obtener los adyacentes, lo mismo, pero a partir de un vértice. Le paso un vértice inicial y eso me devuelve un iterador que me permite recorrer todos los vértices que están conectados a él. Otro iterador para obtener los arcos, ¿sí? Todos los arcos del vértice, por si los necesito para algún algoritmo. De los que estuvimos viendo hasta ahora no hacen falta, pero bueno. Dar la posibilidad de tener un acceso a todas las conexiones, ¿sí? Acuérdense que la conexión, bueno, ahora la vamos a ver acá. Es una clase de dato que tiene el origen, el destino y la etiqueta, nada más que eso, ¿sí? Y tienen el get origen, get destino y get etiqueta. Fíjense que no tiene sets esto. ¿Para qué? Para que cuando yo retorno los arcos, pueda retornar el mismo arco sin peligro de que el usuario me lo cambie, ¿sí? Porque me puede hacer lío si yo tengo un set acá y el usuario me cambia el destino o el origen de este grafo, y yo esos grafos después los tenía en una estructura que con una lista de adyacencias me rompió todo. ¿Sí? Ya no es consistente el arco con la información de los vértices. ¿Me siguen? Entonces por eso hacemos esta clase inmutable, ¿sí? Las clases así que no se pueden modificar se llaman inmutables. Es una clase que yo la creo con valores y esos valores no se modifican, ¿sí? Son privadas y no tienen un set. O sea que una vez que lo creé, eso queda fijo. Bien. Y acá este me permite recorrer los arcos y obtener arcos a partir de un vértice, ¿sí? Como tenía los adyacentes de un vértice, bueno, también los arcos de un vértice. Por si necesito la información de los costos a partir de ese vértice de ir a los adyacentes. Después está la clase grafo dirigido, ¿sí? Que extiende de grafo, implementa porque está como una interfaz. Y bueno, obviamente tienen que implementar todos los vértices, todos los métodos que están definidos en la interfaz. Y grafo no dirigido, que no tienen que hacer nada porque acá está implementado como que hereda de un grafo dirigido, el no dirigido, y lo que hace es, cuando agregan un arco, sobrescriben el método para que si yo quiero un vértice, un arco, una arista sería en este caso, del vértice ID1 al vértice ID2, lo que hace es agregar los dos arcos. Fíjense que hace super agregar arco de 1 a 2 y super agregar arco de 2 a 1. ¿Sí? Entonces, al ser no dirigido, yo tengo dos nodos, tengo un arco de acá para acá y otro arco de acá para acá. ¿Sí? En vez de decir que tengo un arco sin dirección, agrego los dos con dirección. Y bueno, cuando borro un arco también lo borra de los dos. Y cantidad de arcos es la cantidad de arcos total dividido 2, porque esos dos son ficticios en realidad. Y acá hay un main con un grafo muy chiquitito para probar. Grafito, agrego un vértice 1, agrego vértice 2 y agrego
un arco entre 1 y 2 con un costo de 3 flotante. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, si quiero ver la etiqueta del arco de entre 1 y 2, a grafito le digo obtener arco 1, 2, punto get etiqueta, que me debería devolver este 3F. ¿Sí? Muy sencillito. Después con Fede lo van a complicar más el viernes para probar alguna otra cosa. Bien. Bien, consulta. Sí. Perdón. O sea que el viernes próximo y sábado es todo práctica, no va a haber tema nuevo. Sí, va a ser todo práctica. Práctica con conceptos teóricos desde la práctica, ¿sí? No va a haber una clase con filminas así como hoy. Claro, sí, ok. ¿Sí? Pero les va a explicar algunas cosas de estas de qué estructura me conviene para representar los adyacentes, los vértices. Claro, sí. Cómo puedo reducir el costo de algunas operaciones a que sean más eficientes. Van a hacer esas discusiones más sobre la práctica. ¿Sí? Por eso les digo que traten de avanzar lo más que puedan de acá al viernes, al próximo viernes, ¿no? No este. Para que no les cuente todo de cero y bueno, ya hayan trabajado un poco. Bien, después el ejercicio 2 es implementar estos dos métodos que vimos hoy, el DFS y el BFS, ¿sí? Para esto háganlo desde una clase aparte, ¿sí? No le metan el recorrido al grafo, porque después los recorridos los van a usar para cosas distintas, entonces conviene no mezclarlo y no meterle el método de recorrido dentro del grafo. Háganse una clase que sea DFS, que en el constructor reciba el grafo que quieren visitar y tengan esos dos métodos que les permiten hacer el recorrido. Acá tienen implementar un algoritmo que determine si un grafo tiene algún ciclo, que se los comenté hoy, más o menos así, están las filminas. Bueno, la idea es ir de un amarillo a un amarillo, ¿sí? Con eso lo resuelven. Es ver si existe. Entonces le dan el grafo, me dice si tiene vértice, perdón, si tiene ciclo, no tiene ciclo. Esa es la idea del algoritmo. Podría ser una variante que les devuelva el ciclo, ¿sí? Los nodos que forman un ciclo. Ejercicio 4. Escribir un algoritmo que, dado un grafo dirigido, siempre tengan en cuenta esto, porque a veces es más fácil o no, si es dirigido o no dirigido, y dos vértices que también se los da, o sea, les dan el grafo y les dan dos vértices, tenés que decir si existe un camino simple, sin ciclos, de mayor longitud que el vértice, desde el vértice I al vértice J. ¿Sí? Perdón, lo dije medio rebuscado. Escribir un algoritmo que les dan dos vértices y les devuelve el camino más largo entre esos dos vértices. ¿Sí? No el más corto. El más corto era fácil con el BFS. Acá les pide el más largo. O sea que van a tener que utilizar alguna estructura auxiliar en la cual van guardando el camino más largo hasta el momento. Cuando encuentran un camino más largo que el que tenían, lo reemplazan. ¿Sí? En este, fíjense que les dice, pueden suponer que el grafo es acíclico. Así se olvidan de los ciclos. Esa es otra cosa que presten atención en los enunciados. Si ya les dicen que es acíclico, se olvidan de controlar. O sea, pueden utilizar una estructura de visitado o no visitado y olvidarse de los amarillos y negros. ¿Sí? Escribe un algoritmo que, dado un grafo y un vértice que pertenece al grafo, devuelve una lista con todos los vértices a partir de los cuales exista un camino que termine en B. Al revés, a mí me dan el vértice destino, ¿sí? Y tengo que armar todos los que terminan en él. Sí. Lo de amarillo y rojo, ¿qué es? Lo vimos en la teoría, después fíjate en el video, la estamos grabando. ¿Sí? Si no, ahora cuando termino te doy un repasito, si querés, Nicolás. Pero básicamente me permitía ir poniéndole un color a los vértices para ver si ya si los estoy visitando todavía o si ya terminé de visitarlo. Ahora después lo repasamos. Bien. Mosquito, que no tenga dengue. Bien. Acá suponemos que una ciudad se encuentra modelada mediante un grafo, donde cada nodo es una esquina y las aristas representan las calles, como el que vimos en las filminas. Diseña un algoritmo tal que, dadas dos esquinas, devuelva el camino más corto entre ambas, de manera de caminar la menor cantidad de cuadras posibles. Lo vimos en la filmina. Este es el que les dimos ahí servido. ¿Sí? Utilizando BFS lo encuentran fácil. 7, dado un grafo no orientado es no dirigido, ¿sí? Un grafo no dirigido, que modela las rutas de la provincia de Buenos Aires, devolver todos los caminos alternativos que se pueden tomar para ir desde Buenos Aires hasta Tandil. ¿Sí? Ahí fíjense que los nodos, la etiqueta del nodo es la ciudad, ¿sí?
Si ustedes lo tienen como entero, bueno, asócianle de alguna forma la ciudad que representa cada entero. Y acá me pone una restricción, ¿sí? O sea, hasta ahí sería un DFS visit. Yo tengo desde Buenos Aires, ¿sí? Tengo que encontrar camino hasta la ciudad, todos los caminos desde Buenos Aires hasta Tandil, ¿sí? Pero me dice que el tramo Las Flores Raucho está cortado, ¿sí? Entonces ahí hay un arco por el cual no tengo que pasar. ¿Sí? Es un control, cuando voy avanzando en los adyacentes, si estoy en Las Flores, no puedo ir hacia Raucho para llegar a Tandil. Ven que se van complicando con algunas restricciones adicionales. Y bueno, este es más complicado. Sí. No sé si ese grafo también tenga la distancia de recorrido en ruta. Devolver todos los caminos alternativos. No me dice nada de las distancias. Quiere poder llegar, al menos. No me importa la distancia. Todos los caminos que me permitan llegar de Buenos Aires a Tandil. Okay. ¿Sí? Podría ser también un problema más complicado devolver, bueno, considerar la distancia. Buscar el camino más que me cueste menos, o el más corto, o el que tarda menos tiempo. Bien, y acá, bueno, está un poquito más complicado. Tenemos un conjunto de tareas donde cada tarea tiene un nombre, una descripción y una duración. Sí, ahí ya tenemos un poco más de concepto para poner sobre el vértice. Se sabe también que hay una dependencia en el orden en el cual se deben ejecutar las tareas y el tiempo de espera entre dos tareas. ¿Sí? Entonces ahí las dependencias, no puedo hacer la tarea 0, perdón, la tarea 1 no la puedo hacer hasta que no haya completado la tarea 0. ¿Sí? Entonces esa dependencia yo la puedo modelar como un grafo en el cual una tarea tiene todas las tareas como adyacentes que dependen de ella. ¿Sí? Hasta que yo no termino la tarea padre, por decirlo de alguna forma, no puedo ir a los adyacentes. Por ejemplo, si la tarea B depende de la tarea A y tiene un tiempo de espera de 5 horas, significa que B no puede ejecutarse antes que A y que B debe ejecutarse 5 horas después de haber finalizado la ejecución de A. ¿Sí? El objetivo es implementar un algoritmo que obtenga la secuencia de ejecución crítica de esas tareas, es decir, la secuencia de tareas que resulta en el máximo tiempo empleado para su ejecución. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo máximo que voy a tardar para terminar todo, para terminar una tarea particular? Por ejemplo, si partimos de la siguiente configuración, encontrar el camino crítico en la secuencia 0, 2, 5, 6, 10, ¿sí? 0, 2, 5, 6, 10, ya que la duración de cada tarea más el tiempo de espera entre los pares es 70, ¿sí? Es el máximo. Tenemos la tarea 0, esta dura 18 horas y tengo que esperar 1 hora hasta hacer la tarea 2, que dura 22 horas. Después tengo 2 horas de espera hasta la tarea 6, que son 18 horas. Fíjense que es el camino más largo, considerando no solo el tiempo que tarda el nodo en sí, el vértice, sino el tiempo de espera de una tarea hacia otra. ¿Sí? Este ya es un poquito más complicado, obviamente está en el final para que lo dejen para el final, cuando tengan más claro todo el manejo del grafo. ¿Sí? Acá, fíjense que la idea es que tampoco van a tener ciclos, porque una vez que termine una tarea, no puedo hacer que una tarea dependa de otra que depende de mí, porque si no, no la podría ejecutar nunca. ¿Sí? Pero sí, fíjense, por ejemplo, esto no es un árbol. ¿Por qué? Porque esta tarea 6, por ejemplo, depende de 2 tareas. Tiene 2 padres. En el árbol cada nodo siempre tiene un padre. ¿Sí? Entonces no va a haber ciclos, pero no es un árbol. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que tienen para trabajar. Obviamente, primero hagan esto, porque hasta que no implementen toda esta interfaz, ¿sí? Hay muchas cosas que no van a poder hacer, sobre todo el armado del grafo, ¿sí? Agregar vértice, borrar vértice, agregar arco, borrar arco, recorrer los vértices, ¿sí? Ver si existe también les va a servir. Porque, por ejemplo, si quiero encontrar un camino de un vértice hasta otro, me fijo si existe el arco. Perdón, no hay acá, ¿existe camino? No, ese existe arco. Obtener arcos, no está, existe camino, está en el práctico, no está como método básico del grafo. Bueno, ¿alguna duda? Ya ahora les queda más para trabajar a ustedes. Ahora te corto la grabación y te explico, Nico, o repasamos el tema de los colores. Okay.